Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, sintonizándonos a través de las redes sociales. Los saludamos en nombre de la Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, perteneciente a los Centros de Formación de Líderes CENFOL. Es un verdadero gusto poderles compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras. En esta noche vamos a compartir un tema escrito en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo,
el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Amén. Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerte, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Te damos gracias por cada persona que esta hora está observando, escuchando este mensaje. Bendecimos sus hogares, sus familias, y anhelamos, Señor, que este mensaje quede grabado en cada corazón. Te pedimos la sabiduría que desciende del cielo para pedirte, Señor, que sea de gran edificación para tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia en esta noche. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, maravilloso. Invocamos tu nombre en este lugar y te pedimos la revelación de tu palabra para que podamos discernir y poder compartir el mensaje. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de terminado el reinado del rey Salomón, vino a reemplazarlo su hijo Roboam. Y Roboam fue un rey que sufrió una división. Vino Jeroboam, dividió el pueblo, 10 tribus se ubicaron en el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. A raíz de que Jeroboam fue puesto como rey por la inconformidad que tuvieron el pueblo de Israel, que tuvo el pueblo de Israel, por la decisión de Roboam de no menguar, de no tratar a su pueblo con altura, con amor, sino que había propuesto endurecer el corazón para fustigar al pueblo de Dios. Vino la división de los 2 reinados, el reinado del sur, cuya capital era Jerusalén, y el reinado del norte, los reyes del norte, que eran capital Samaria. Entonces Roboam fue nombrado rey, el reinado del norte. Entonces este Jeroboam dice que reedificó algunos lugares, y en el versículo 26 dice la escritura que Jeroboam dijo en su corazón, o sea, guiado por su propio pensamiento: ahora se volverá el reino a la casa de David, porque la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se habían quedado en Jerusalén, eran 2 tribus. Las otras 10 tribus habían quedado prácticamente bajo el reinado de Jeroboam. Era una profecía que a él se le había dado por parte de un profeta. Entonces Jeroboam sintió temor, sintió tal vez algo de dudas, de temores. Por eso él dice en el versículo 27, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, que había quedado como la capital del reinado del sur, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Aquí él tuvo en su propio corazón, como dice el versículo 26. Jeroboam dijo en su propio corazón que si el pueblo iba a Jerusalén a adorar, seguramente su reino se iba a dividir. Era el pensamiento que Jeroboam tenía en su corazón. Entonces Jeroboam, guiado
por sus emociones, llevado por sus temores, por sus dudas, por la inseguridad que él tenía. Por eso el versículo 26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón. O sea, eran sus propios criterios, sus propias ideas, sus pensamientos. Él dijo, si este pueblo va a Jerusalén, entonces es muy factible que se vuelvan a el rey Roboam y me maten. Por eso dice aquí, en el versículo 27, se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Aquí vemos cómo los temores, la inseguridad, los miedos, producidos por sus propios pensamientos, llevan a las personas muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Por eso Jeroboam, se ve como temeroso de creer que el pueblo del sur, o sea, las 10 tribus de él, las 10 tribus del norte, iban a Jerusalén y seguramente él iba a poner en riesgo su reinado. Y comienza Jeroboam a tomar decisiones equivocadas. La orden de parte de Dios era que era en Jerusalén donde se debían llevar a cabo los sacrificios. Se debían ofrecer sacrificios en la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Versículo 27. Este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo estaba destinado a adorar en Jerusalén. Entonces empezó Jeroboam a tomar decisiones equivocadas. Y habiendo tenido consejo, consultó, hizo el rey 2 becerros de oro, 2 toros, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí vemos cómo un consejo equivocado llevó a Jeroboam a tomar una decisión en contravía del pensamiento de Dios. Porque lo que él hizo fue levantar 2 becerros de oro. Caso similar a lo que sucedió con el pueblo hebreo cuando estaban en el desierto. Qué bueno recordar lo que nos revela Éxodo capítulo 32 en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Éxodo 32. Vamos a ver qué pasó también allí. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, que era el sumo sacerdote. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición, un ídolo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Otro grave error cometido por un hombre de Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando nosotros sabemos que fue Jehová de los ejércitos que sacó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Pero por causa
de la dureza de su corazón, de la desobediencia al Dios eterno, ellos tuvieron que pasar por el desierto y la gran mayoría de este pueblo murió en el desierto. Allí fueron probados y prácticamente demostraron la infidelidad a Dios, el adulterio espiritual que se cometió con el Señor. Entonces, retomando el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, estamos estudiándolo desde el versículo 25. Este Jeroboam tomó una acción similar a la que tuvo Aarón ante la demora de Moisés. Aquí él tenía temor de que el pueblo de pronto le diera la espalda. Entonces levantó 2 becerros, no uno, como lo hizo Aarón. Este levantó 2 becerros de oro, 2 becerros, y le dijo a la gente, le dijo al pueblo, ustedes bastante habéis subido a Jerusalén. Ustedes ya no necesitan ir a Jerusalén. Ya bastante han ido a Jerusalén. Y la orden era ir a Jerusalén. Entonces, de esta manera, Jeroboam comenzó a desviar al pueblo de la orden que Dios había dado, que era en Jerusalén, donde se debía adorar. Entonces aquí, este rey levantó dioses ajenos y él reconoce, he aquí tus dioses. Empieza el pecado de Jeroboam a anteponer al Dios eterno, al creador de los cielos y de la tierra, al que los había sacado de Egipto, y se convierten prácticamente a la idolatría, a levantar adoración a otros dioses. ¿Por causa de quién? Del rey. Aquí podemos ver lo complicado que puede ser para una persona que dirige la palabra de Dios, que tiene autoridad delegada por Dios, de desviar al pueblo a adorar a otros dioses. Por eso nosotros vemos cómo Jeroboam cometió muchos pecados. Y este fue uno de los grandes pecados de este rey, de los tantos pecados que él cometió. Llevó el pueblo a desviarlo del verdadero propósito. Dios era el único, Jehová de los ejércitos. Solo hay un solo Dios. Esa era la ley que ellos conocían. Fue el Dios que ellos conocieron. Vieron las maravillas, los prodigios, los milagros, cómo Dios los había sostenido en el desierto. Todo lo que él había hecho a lo largo de todo el trasegar de este pueblo por el desierto. Pero este rey, al pueblo de Dios lo desvía y le dice, aquí están tus dioses, oh Israel. Y empiezan a robarle la gloria a Dios. La gloria es del Señor. A Él solo adorarás, a Él solo servirás, a Él solo debemos rendirle adoración. La gloria le pertenece al Señor, a Jehová de los ejércitos, al Dios eterno. Pero aquí, este Jeroboam les dice, Israel, estos son tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, de la tierra de Egipto. ¿Quién los había hecho subir de la tierra de Egipto? Jehová de los ejércitos. Los había sacado con mano poderosa. Ese era el Dios que realmente había hecho milagros, prodigios. Ellos conocieron el verdadero Dios. Pero este Jeroboam empieza a decirles que este Dios, estos 2 becerros, eran los dioses que habían sacado el pueblo de Egipto. Y puso uno en Betel, versículo 29, y el otro en Dan.
uno en Betel y el otro en Dan. La idea de él era que la gente adorara dioses ajenos para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén. O sea, él defendía sus propios intereses. Y un hombre nunca puede anteponer los intereses personales antes de los intereses de Dios. Porque lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar por encima de los intereses humanos. Por eso ninguna persona, ningún hombre de Dios puede manipular, óigalo bien, y esto es delicado, las enseñanzas del Señor bajo sus propios intereses. Porque el propósito de Dios es que nosotros podamos comprender cuáles son sus enseñanzas, cuáles son sus palabras, sus ordenanzas, sus principios, sus mandamientos. Y la orden de Dios a través de los mandamientos era que el lugar de adoración era Jerusalén, ciudad de Sión. Pero ¿qué pasó? Este hombre levantó lugares de adoración en Betel y el otro en Dan, versículo 30. ¿Cierto? Y esto fue causa de pecado. Esto fue la causa del pecado. 2 becerros levantaron. Desconocieron la obra de Jehová. ¿Sí? Lo mismo que con Aarón. Desconocieron que fue él el que los había sacado. Esto fue la causa del pecado. ¿Cuál fue el pecado? Adoraron otros dioses. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Óigalo bien, versículo 30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿A dónde iban a adorar? A Dan y el otro a Betel. Aquí está hablando de Dan. ¿A quién adoraban? Dioses ajenos. Él es un Dios celoso. Hagamos aquí un alto y vamos al libro del Éxodo, al libro de la ley, en el capítulo 20. El Señor les da mandamientos a ellos, al pueblo. Nosotros sabemos que en el Sinaí el Señor le dio mandamientos a Moisés para su pueblo. Y le dijo aquí en el versículo 1, vamos a leerlo, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Quién lo sacó? Jehová. Aquí dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Él los había visto, que estaban, ¿cómo estaban ellos? Estaban en esclavitud, en servidumbre. Lo mismo ha sucedido con nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Esclavos del reinado de las tinieblas. Y Jehová, oh Dios, nos sacó a su luz admirable. Nos hizo libres por medio de la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses, porque Él es el único Dios. ¿Y qué hizo Jeroboam? Levantó 2 becerros y le dijo: estos son tus dioses, pueblo, estos son tus dioses. Y el Señor en el versículo 4 le dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Y
qué hizo Jeroboam? Levantó 2 becerros, imágenes de las figuras que ellos habían hecho en oro, y llevó el pueblo a adorar en esos 2 lugares, en Betel y el otro en Dan. Las instrucciones fueron precisas. Ellos conocían la ley de Jehová, pero se habían olvidado de ella. Entonces vemos cómo todas estas situaciones que empieza a vivir el pueblo es motivado por la conducción de un rey que desvió la fe de las personas. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta quién es el que nos está dirigiendo. Si la persona que nos está dirigiendo en la palabra de Dios nos está llevando a adorar el verdadero Dios, o nos está llevando a buscar otros dioses. Porque esto fue lo que hizo Jeroboam. Jeroboam llevó el pueblo de Dios que tenía que adorar a Jerusalén, lo llevó a adoración a Adán y a Betel. Y levantó 2 becerros y les dijo: estos son tus dioses. Dioses, aquí dice, versículo 28. Desconocieron la obra de Jehová, igual como lo hizo el pueblo a través de Aarón. Entonces dice aquí, versículo 30, esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, esto se convirtió en un pecado. O sea, para Dios es pecado que nosotros adoremos otros dioses. Por eso tenemos que revisar ¿cuántos dioses tenemos nosotros en el corazón? Hay un solo Dios que se revela como Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu. A Él adoramos. Nosotros tenemos que tener mucha cautela si realmente estamos levantando altares a otros dioses, que fue lo que hizo este rey. Y esto le desagradó a Dios enormemente. Y nosotros vemos a lo largo del recorrido de esta historia las consecuencias que tuvo Jeroboam, motivado por sus propios intereses. Aquí dijo: me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá, como quien dice, mi reino tambalea. ¿Por causa de qué? De la adoración en Israel. ¿Él qué tenía que hacer? Lo correcto. ¿Y qué era lo correcto? Llevar al pueblo a hacer sacrificios en Jerusalén. Y seguramente Dios lo hubiera respaldado. Pero ¿qué había en el corazón? Intereses personales, intereses mezquinos, que llevaron a tomar decisiones equivocadas, en contravía del pensamiento de Dios. Por eso Dios le dio las leyes. Por eso Dios estableció mandamientos y ordenanzas. Y Él, a través de sus escrituras, nos revela lo que tenemos que hacer. Estas tablas eran en piedra. En el Nuevo Testamento sus mandamientos están escritos en nuestro corazón. Y nosotros sabemos que la adoración que nosotros hacemos a Dios es la adoración tal como Él nos lo ha diseñado. En la persona de Jesús hay adoración, porque Él es nuestro sanador, nuestro salvador. La tipología de salvación del Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Volvamos otra vez al versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Otro problema. ¿Qué hizo? Levantó sacerdotes. O sea, le entregó la dirección sacerdotal a otras personas, sabiendo que la orden de Dios era que el pueblo levita eran los únicos que tenían autoridad para ministrar en el tabernáculo o en el templo. Los únicos encargados de ejecutar los sacrificios a Dios eran los levitas, la tribu de Leví. Y
Y este rey, guiado por su corazón, por eso dice aquí, en su corazón, Jeroboam en su corazón, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y eso es complicado, sabiendo que Dios ha designado quién es la persona que tiene que ministrar en el tabernáculo, quién es la persona que Él ha puesto como autoridad. Por eso Él es el que escoge las personas, sus siervos. Por eso dice la Escritura: os daré pastores según mi corazón. El ministerio que Dios nos da a los hombres que Él ha escogido, eso es un llamado de Él. ¿A quién? A los que Él considera que son de acuerdo a su corazón. Él hace la escogencia. Eso no se trata de autonombrarse, de ofrecerse. El llamado Él se lo hace a uno. Y en el propósito de Dios, los que son escogidos por Dios tienen el respaldo de Dios y Dios los respalda. Porque el ministerio, cuando ha sido puesto por Dios, Dios lo sostiene. Porque la obra es de Él. Este Jeroboam levantó sacerdotes falsos sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser levitas. Y él puso de otras tribus. Los únicos encargados eran ellos. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros. Imagínense. Las fiestas solemnes, las fiestas que Dios había señalado para el pueblo judío, este Jeroboam empezó a realizar sacrificios sobre un altar a esos dioses ajenos, a los becerros. Estamos leyendo el versículo 32, que él había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Él mismo había fabricado esos dioses. Por eso los hombres, por mandamientos de hombres, pueden levantar dioses ajenos. Y realmente Dios ha diseñado a través de la Escritura, por la revelación, cuáles son los dioses ajenos. Por eso a lo largo del recorrido habla de todos los dioses de Dios, del dios Dagón, de Baal, de Astoret. Él muestra cuáles son los dioses ajenos. Y hoy hay otros dioses ajenos que se han levantado. La adoración al dinero, a la fama, al reconocimiento. Hoy hay una cantidad de dioses ajenos y se han levantado altares de adoración. Y este hombre instituyó fiestas conforme a su propio pensamiento en los lugares altos que él había fabricado en Betel. Sacerdotes puestos por él. Imagínense, no eran levitas. ¿Qué más dice de este hombre? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. O sea, él inventó en su propio corazón estas fiestas. Me parece que esto es lo correcto, hagámoslo de esta manera. Y él hizo estos sacrificios para esos becerros que él había hecho. E hizo fiesta, dice el versículo 33, a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. O sea, fuego extraño. Vamos un momentico a Levítico capítulo 23, en la ley. Levítico 23, 33. Levítico 23, 33 y 34.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Este era la orden de las fiestas, la fecha. Pero este hombre había inventado de su propio corazón otro tipo de sacrificio en el tiempo de él, como su corazón se lo había propuesto. Todo esto para enseñarnos que el pecado más grande que pueda cometer un hombre es tener un Dios ajeno delante de él. Es otro tipo de adoración. Por eso la Escritura es muy clara. Las revelaciones de la palabra nos enseñan que el pecado de Jeroboam fue tomar sus propias iniciativas. Tomó sus propias iniciativas y crearon sus propios métodos. ¿Para qué? Para adorar, pero no al verdadero Dios. Los fabricaron. Fueron inventos de su propio corazón. Como quien dice, fueron sus propias obras de la ley. Él estableció la ley a su manera, no a la manera de Dios. Y ese ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido el hombre, que ha inventado enseñanzas y mandamientos que no van acorde al pensamiento de Dios. Por eso es tan delicado cuando nosotros seguimos al verdadero Dios, al único Dios, y no nos detenemos a pensar si lo que yo estoy haciendo es acorde a su pensamiento. Por eso, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 15, es el primer libro que está en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 15, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, este pueblo de Israel en Betel y en Dan adoraban a otros dioses. De labios decían que seguían a Jehová, pero en el fondo de su corazón estaban adorando a otros dioses. Entonces Jesucristo en el Nuevo Testamento trae a colación la misma situación y les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Los mandamientos de Dios, las doctrinas de Dios. Dios les había dicho a ellos que solo a Él adorarían, que no tendrían dioses ajenos delante de Él, que no le hicieran becerros ni imágenes. Pero Jeroboam se dejó llevar por sus propios pensamientos, su propio corazón, tomó sus propias iniciativas y llevó al pueblo a adorar dioses ajenos y tuvo consecuencias. Todo lo que le pasó a Jeroboam. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta? Lo que Jesús aquí nos está enseñando a través del profeta Isaías. Porque esto que profetizó Jesús estaba diciéndole al pueblo en el versículo 7 del capítulo 15 de Mateo. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías. Y le está hablando a los fariseos y les dice: hipócritas. Cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso tenemos que oír y entender qué es lo que Dios quiere. Ahora, ¿de qué estamos hablando en esta noche? Del pecado de Jeroboam. Volvamos otra vez al capítulo número 12 del Primero de Reyes para ver que Jeroboam empezó a ofrecer sacrificios a los becerros que él había hecho, y eso fue pecado desagradable a Dios.
Lo que nosotros tenemos que entender a la luz de los contextos de la palabra del Señor es que tenemos que oír la voz de Dios. Dios es un Dios celoso. Él no acepta dioses ajenos. Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él. Por eso nosotros tenemos que leer detenidamente. Y yo los invito para que este contexto del capítulo 12, versículo 25 de la Primera Reyes al versículo 33, usted lo lea con detenimiento y se dé cuenta que este hombre que había sido puesto por rey, que entre otras cosas Dios le había profetizado a él que le iba a entregar las 10 tribus, se equivocó y cometió errores graves que iban en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que tener en cuenta qué clase de dioses estamos nosotros anteponiendo al único Dios. Si estamos realmente adorando a Dios, si estamos rendiendo tributo de adoración y de alabanza a Él, al Señor, a Jesucristo, si nos estamos dejando guiar por medio de su Espíritu Santo. Por eso los mandamientos establecidos por Dios nos revelan claramente a todos nosotros cómo el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y para poder tener la sabiduría de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va revelando en la medida que nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor Jesucristo, qué es agradable delante de los ojos de Dios y qué no es agradable delante de los ojos de Dios. Tenemos el discernimiento del bien y del mal. Es muy conveniente que nosotros nos demos cuenta que esto fue la causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de dioses ajenos. ¿Conducido por quién? Por un rey que llevó el pueblo por un mal camino. Tenemos una responsabilidad enorme. Nosotros, los que predicamos la palabra de Cristo, la palabra de Dios, de llevar al pueblo a adorar al verdadero Dios. Nosotros no podemos inventar dioses. Nosotros no podemos inventar mandamientos. Nosotros no podemos hacer lo que hizo este hombre, Jeroboam. Este hombre que hizo en su corazón, estableció sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios criterios por el beneficio personal. Qué peligroso es eso. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra de Dios, que produce vida espiritual, es el camino que Dios ha puesto para que el hombre lo siga. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento se revela como el único camino para llegar a Dios. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? Y eso es bueno entenderlo, porque las Escrituras revelan que Él es el camino para llegar al Padre. Por eso Jesucristo hoy nos quiere enseñar que Él es el Dios vivo, que murió y resucitó por nosotros. Por eso la Biblia revela que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna, que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el pan de vida, que por medio de Él llegamos directamente a la presencia del Padre. Por eso es tan importante que usted escudriñe las Escrituras. Y yo lo digo con el mayor de los respetos. Usted no puede creerle a todo aquel que habla de la palabra de Dios. Mientras una persona te habla de la palabra de Dios y no tiene un sustento conforme al pensamiento de Jesús, es para tener mucho cuidado, porque el pensamiento de Cristo es el pensamiento de sus seguidores. Por eso las Escrituras dicen que nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo. Por eso es tan delicado predicar el mensaje de la palabra de Dios, porque
Es el Espíritu Santo que inspiró, valga la redundancia, las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras para saber si lo que oímos, lo que creemos y lo que ponemos por obra va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no lo hacemos conforme al mandamiento de Dios, caeríamos en el mismo pecado del rey Jeroboam. Dice este versículo: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Adoraba dioses ajenos, y Él es un Dios celoso. Muchas gracias porque nos permiten llegar a ustedes por medio de la palabra de Dios. Padre, gracias te doy en esta noche por la oportunidad que tú nos das de compartir este mensaje. Son tus pensamientos, son tus ideas, son tus enseñanzas. Permítenos, Señor, poder entenderlas, asimilarlas, que podamos tener la revelación del Espíritu Santo para que podamos comprender que tus enseñanzas son vida y son verdad. Tú nos has revelado a nuestro espíritu que tenemos un solo Dios, un solo Salvador, que se llama Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, por tus doctrinas, que son santas y que son puras. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender que todo lo que tú nos enseñas es para nuestro crecimiento personal. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra como ese alimento espiritual que todos los hombres necesitamos. Ese alimento sólido que tú nos das para crecer con el plan que tú has establecido para cada uno de nosotros. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. A ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Los invito muy cordialmente para que sigamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden todos ustedes, recuerden muy bien, mejor, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones para todos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es.
pueblo a llevar. A llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor.